Club de Lecturas del Holocausto. El libro que tratamos hoy en este club es El campeón prohibido de Darío Fo, y lo hacemos gracias a la generosidad de Juliana Rivera. Hola Juliana, bienvenida. Hola, de nuevo. Tardes. Gracias. Y de Javier Fernández, uno de los promotores, de los creadores de este club al que tenemos tanto cariño aquí en Radio Sefarat, y que muchos de ustedes pues se envidian, como nos han llegado muchos comentarios. Ya habrá otra edición para que puedan apuntarse, pero vamos a hablar, Juliana y Javier, de El campeón prohibido. Viniste a la radio para hablar de Semprún, y parece que eliges escritores fundamentales en la historia de la literatura del siglo XX, ¿no? En este caso, Darío Fo. Bueno, sí, también es verdad que ha coincidido la oportunidad y la disponibilidad de poder estar aquí. Y bueno, Darío Fo ha sido una sorpresa en el club, un autor muy reconocido en el área teatral, y una sorpresa en el sentido que aborda el holocausto, y el holocausto gitano, que es más raro aún. Claro, porque eso era lo que pretendíais también en esta edición, acercaros a otros genocidios, a otras tragedias, sí. En este caso la de los gitanos. Sí, efectivamente. Es un tema que tocamos nuevo en el club, el del genocidio gitano, de los Sinti y de los Roma. Es muy difícil encontrar obras literarias que traten sobre este tema. Es incluso muy difícil encontrar obras de la memoria, diarios, etcétera, sobre este tema, puesto que la gitana no es una cultura escrita, sino es más bien una cultura oral. Efectivamente. Entonces, bueno, pues enganchando con este libro, ¿no?, de Darío Fo, dedicado a una de aquellas desgraciadas víctimas gitanas, que además fue un boxeador de leyenda, pues conectamos la literatura con conocer un poquito más qué ocurrió con los gitanos, ¿no? Uh-huh. Nos habláis primero del argumento, de la sinopsis del libro, y luego pasamos, si te parece, Juliana, a lo que habéis comentado en el club. De acuerdo. Uh-huh. Bueno, pues el libro ofrece una panorámica de lo que es la cultura gitana en Alemania antes de la guerra y durante su desarrollo. Eso permite, pues, observar un poco lo que son las costumbres de este pueblo de una manera muy cercana, muy familiar, y también, pues, su integración en la cultura alemana. Uh-huh. Un apartado bastante desconocido, porque en la Europa de aquella época, bueno, conocemos, por supuesto, a los judíos, sí. Me ha pasado lo mismo que a ti, Juliana, a los gitanos húngaros, rumanos, sí, pero a los gitanos alemanes, no, sí, ¿no? Muchas veces incluso a través de estereotipos e imágenes, pues que nos son a veces datos muy familiares, ¿no? El nomadismo, etcétera. Uh-huh. Cuando muchos de estos gitanos eran también ciudadanos asentados con profesiones y con una vida dentro de lo que se puede considerar la sociedad más organizada de Alemania, ¿no? También es cierto que los estudios sobre el pueblo gitano en Centro Europa son recientes, incluso sí. Los ensayos ya que hay en los artículos memoriales, recuerdos, etcétera, tienen aproximadamente 10 años a esta parte, ¿no? De hecho, la figura de Johann Rukeli Trollmann, que es el protagonista de esta obra, el símbolo de esta persecución gitana, cuyo desgraciado final fue en el campo de Neuengamme en 1943, pues hasta hace muy poco tampoco era ni siquiera conocida en Alemania. O sea, cuando había sido un campeón de los pesos semipesados y había tenido una vida pues muy, muy interesante, ¿no? Entonces, yo creo que, de un tiempo a esta parte cada vez vamos un poco poniendo más en contexto, ¿no?, lo que sucedió con esta comunidad, y como también pues fue una gran sufridora del genocidio y del racismo nazi. Claro, porque El campeón prohibido pone en entredicho la supuesta superioridad racial alemana. Sí, la verdad es que fue una verdad incómoda el haberse dado las circunstancias, y incluso un paralelo semejante con las Olimpiadas en el que participó Jesse Owens. Sí, sí.
¿Y en lo literario qué os ha parecido? ¿Qué comentarios recuerdas que hayáis intercambiado en el club, Juliana? Pues gustó mucho la cercanía del relato, la intimidad en el sentido del contexto familiar en el que se desarrolla, en el que puedes conocer de primera mano la familia de Rukeli, su cercanía con diferentes actividades, el circo, la música, los animales, los caballos. Y eso hace que te encariñes con el personaje. Y esa cercanía hace que luego pues, te haces un golpe final con su trágica muerte. Y eso ha gustado mucho en la sencillez y la rectitud del relato. Y luego, pues, a muchos nos sorprendió pues, la excesiva sencillez de un premio Nobel. ¿Excesiva? Sí. ¿Has dicho? Sí. Aunque en las críticas lo ponen muy bien, en el sentido que es precisamente con la sencillez narrar algo tan trágico. Pero, pues, si no te dicen que es Dario Fo, pues pensarías que es una lectura fácil, divulgativa, incluso para un público infantil que podría leerlo. Sí, hay que tener en cuenta que, bueno, todos conocemos que Dario Fo es dramaturgo, ¿no? Dedicado al teatro. Que esta obra es la última que escribe en el año 2016, pocos meses antes de fallecer, y es una obra, como dice Juliana, muy teatral en el sentido de que tiene unos diálogos y unas escenas muy sencillas que a veces incluso hacen poco verosímil a los personajes, ¿no? Hay registros muchas veces cambiados, demasiado ocultos en personajes que no aparecen tanto y viceversa, ¿no? Por contra, además, es cierto que yo creo que el mérito de la obra, y que yo creo que Dario Fo también lo escribió un poco con ese objetivo, no tanto porque realmente prosa tiene 2 o 3 obras más, toda su carrera es teatral. Pero el gran objetivo yo creo que incluso era poner ese punto de mira en la comunidad gitana, ¿no? En la segregación, en el rechazo, no solo de entonces, sino... Estamos hablando de Italia en el año 2016, donde han sucedido hechos gravísimos allí contra personas gitanas, ¿no? Y todos sabemos que Dario Fo es un gran comprometido, ¿no? Con las minorías o con las injusticias, etcétera, etcétera. Creo que él, aprovechando un poco ese tema que estaba de actualidad en Italia, engancha con esa historia, que realmente la historia en sí es potente, el personaje en sí es muy potente, y la verdad que merece la pena conocer más de él, porque te admiras, ¿no? El valor que tuvo este chico realmente para intentar él solo salir adelante. Y no lo consiguió. Pero por contra, como dice Juliana, se lee de una forma fácil. Quizás vale para eso, para divulgar una historia, pero no para verlo desde un punto de vista de una calidad literaria. No. Vale, a veces hay que sacrificar, o no nos importa tanto, en este caso, ¿no? sí. No, en absoluto. Tal vez si él hubiese tomado la molestia en hacer un libro mucho más elaborado, a lo mejor no le da tiempo de terminarlo. Entonces se agradece el esfuerzo investigativo, la recabación de la información para expresar lo que sucedió. Y lo que dice Javier, muy denunciante, muy de detallar la conciencia de la sociedad. ¿Y qué os parece en el club? Te pregunto a ti, un poco en representación de todos, que se traten personajes reales. Eso me imagino que aumenta esa empatía de la que hablabas antes, ¿no? Sí, por supuesto. Es una cercanía. Puedes imaginar, no llegar a tal punto de ponerse en su lugar, pero sí tomarlo de una manera muy casi personal, impactante. Incluso imaginarte cómo sobrellevó todo lo que le sucede en su vida. Por lo que comentaba, al hacer el personaje tan familiar, pues es muy cercana a la situación. Todos hemos tenido cercanías en los padres, determinadas pérdidas, determinadas angustias. Y cuando hay en medio una represión tan terrible, es mucho más impactante. Veo que tienes unas notas súper pulcras ahí. ¿Quieres añadir algo Juliana más? es la participante modelo. Bueno, ya lo estoy viendo. Me da una envidia, se las voy a quitar. Cosa que luego. agradecemos. Pues sí, además de los aspectos que hemos mencionado,
las reservas en el club, me gustaría mencionar los aspectos que le dan valía a la obra. Por supuesto. En tanto que sitúan a la temática de gitano dentro y fuera de la represión. Y a ver, ¿qué más leo yo por aquí? La lectura ágil y fácil y que sea además divulgativo. Y además porque toca uno de los aspectos que también se aborda en Kerr acerca de las contradicciones del nazismo. A mí esta gente, determinados gremios, no me sirven para determinados fines, pero en otros casos sí, que fue lo que en la vida de Rukkeli se vio tan palpablemente cuando lo desechan como campeón, pero lo llaman a filas para combatir por Alemania. Pues nada, lo que sí es que lo ha resumido perfectamente, que yo invito a todos los oyentes no solo a conocer más sobre el genocidio gitano, que a veces, bueno, pues muchas veces el tema conocido es, por ejemplo, la matanza que hubo en Auschwitz ya prácticamente al final de la guerra, ¿no? O los experimentos que hacía el doctor Mengele, doctor entre comillas Mengele, con los gemelos, era muy propenso precisamente a la población gitana que estaba allí reclusa. Hay que entender que además para el nazismo la persecución del pueblo gitano no fue al contrario que la judía, que desde muy al principio es un antisemitismo furibundo y se tiene en la mente primero la segregación, la deportación y luego el asesinato. Con los gitanos al principio incluso les admiraban, les estudiaban racialmente pensando que como ellos eran un pueblo ario. Sí. También es cierto que los primeros campos de concentración serán de los gitanos vistos como asociales, como estos términos que los nazis inventaban para encarcelar a la gente, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo se pasa de una supuesta admiración a directamente ser condenados al genocidio y al asesinato puro y duro. Por otro lado, también invito al lector a que entre en internet, a que lea sobre la vida de este campeón, porque la verdad que es fascinante, ¿no? Un joven que llegó no solo a ser campeón, sino que se opuso al nazismo. Yo qué sé, recuerdo en un combate salió espolvoreado de blanco y teñido de rubio para ver que él era más sabio que nadie. Lo que ha comentado también Juliana, de que en la Wehrmacht fue herido, o sea, estuvo en el frente ruso y combatió con valentía, ¿no? Y finalmente su desgraciada muerte, no aclarada muy bien, pero se cree que o bien por palizas o bien por una ejecución directa, que hasta muchos años después no va a ser rehabilitado en Alemania, tanto ya como persona como campeón, y como deportista, ¿no? y como campeón. Por cierto, quien sí fue rehabilitado inmediatamente después fueron todos estos eugenistas y supuestos científicos que, bueno, después de la guerra no fueron juzgados, siguieron trabajando en los laboratorios y sitios en los que estaban. Y, por ejemplo, el infame Robert Ritter, que es el autor de las fichas que se fueron haciendo a los gitanos y de los que, curiosamente, no se hablaba y pasaron de rositas, como tantos y tantos otros hemos visto ya en el club y en la historia, ¿no? Ocurrió. En Letras Culpables, tu libro, hay una historia que nos conecta con este campeón, ¿no? Con si no Rukkeli. recuerdo más, o con otro deportista. Yo tengo allí el de un ajedrecista. Del equipo del ajedrecista. El de un ajedrecista. Sí. Sí, verdad. Y por supuesto, sí, el equipo de rugby, que me vale como, el equipo de rugby. como ambiente, sí, como para ver la matanza que hubo en Odessa, ¿no? De los primeros pogroms. Sí. Bueno, he aprovechado para recomendar un gran libro. Y yo muy agradecido. Letras Culpables. y bueno, Juliana, para ti la última palabra, la última frase, la última imagen del libro. Ay, la muerte. La muerte es una imagen durísima. Y tal vez ya lo intuyes, porque es un personaje casi tierno, luchador, y que con mucha elegancia abofetea al nazismo. Y sabes que eso se lo van a cobrar de una manera u otra. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias a todos tus compañeros, Javi. Y hasta que vuelvas muy pronto. Gracias. Volverá. Eso, por favor. Y hasta siempre. Hasta el próximo programa. Muy bien, Raquel. gracias.